Noticia del día. Pedro Sánchez decide no declarar ante el juez Peinado. Sí, escuchadme bien. No digo que se acoge a su derecho a no declarar, porque eso es una falacia, una mentira que nos están vendiendo los medios de comunicación. Recordad que las medias verdades también son mentiras. Pedro Sánchez estaba llamado a declarar como testigo, y es cierto que un testigo tiene derecho a no declarar siempre y cuando su declaración pueda afectar a un familiar o a alguien del entorno cercano, como en el caso de Begoña Gómez, que es su queridísima esposa. Pero Pedro Sánchez, como testigo, sí tiene obligación de declarar ante las preguntas que se le puede hacer, por ejemplo, del empresario Barrabés, cosa que ha decidido no hacer, cosa que, según interpretaciones judiciales, podría desembocar en una imputación, ya no porque tenga que ver con la causa, sino por obstruir a la justicia. El presidente del gobierno, el primer español que tendría que dar ejemplo de absolutamente todo, sobre todo de transparencia, decide no declarar ante las preguntas de un juez, con lo cual podríamos estar afirmando que está obstruyendo a la justicia. Sí, amigos, este psicópata no tiene fin, no tiene límites. Hoy veremos en todos los medios de comunicación diciendo que es una estrategia, que no declara. Veremos a todos estos voceros ultraizquierdistas, a todos estos, prostitutas mediáticas que están a sueldo del gobierno, ya sea directa o indirectamente a través de la financiación pública, como puede ser por la publicidad institucional, diciendo que Pedro Sánchez hace bien en no prestarse a esta persecución judicial que no tiene ningún tipo de sentido. Persecución judicial que estos panfleteros ven mal si es hacia el presidente del gobierno, pero que no tienen ningún tipo de escrúpulo cuando tienen que intentar sacar algún trapo sucio del juez Peinado para intentar erosionar su imagen y para hacer ver que esto es una farsa del sistema judicial que es franquista o pseudo franquista y que tiene como objetivo demoler a Pedro Sánchez y evacuarlo de la presidencia del gobierno. Es así, amigos. La única verdad es que estamos ante imágenes tan esperpénticas como esta, cuando Pedro Sánchez permite y hace que los españoles nos gastemos cientos de euros en puestas en escena como esta, donde se han desplegado seguridad alrededor de la Moncloa, se han instalado medios gráficos, micrófonos, cámaras, un despliegue tecnológico que estamos pagando y estamos costeando todos los españoles, a sabiendas de que este tipo iba a no declarar. Pero no está en su derecho. Su derecho era y su obligación es la de tener que declarar. Y más siendo presidente del gobierno. ¿Qué tienes que ocultar, Pedrito? ¿Qué tienes que ocultar? Aquí tenemos las imágenes del juez Peinado entrando en el Palacio de la Moncloa hace apenas unas horas antes de que estuviera grabando yo este vídeo. Acaba la llegada del juez Peinado al Palacio de la Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez en unos minutos. Esta es la imagen. Peinado va a tomar declaración al presidente como testigo en el caso contra su mujer, Begoña Gómez. Bueno, aquí vemos también parte de manipulación de Radio Televisión Española, la televisión que pagamos todos los españoles. La causa no es solo contra Begoña Gómez, es también contra el empresario Barrabés. Pero claro, esto no te lo dice, te lo obvian para luego venderte un relato de que es que Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. No, Pedro Sánchez tiene derecho a no declarar si lo hace contra Begoña Gómez o dice algo que puede perjudicar a Begoña Gómez porque es su mujer. Pero un testigo tiene la obligación de declarar ante el juez y no mentir. Es muy importante también. Hemos visto como la prensa está también poniendo su ojo encima de los denunciantes, sobre todo de Hazte Oír, de la plataforma Manos Libres, y estaba allí también Vox para presenciar este acto esperpéntico. Con Buxade, que ha hecho las siguientes declaraciones. Ahí vive ese señor, repito, a costa de todos los españoles, y está efectivamente cercado por esa corrupción política y económica de su familia, de su partido y de su gobierno. Una corrupción que está llevando al descrédito absoluto de las instituciones. Y también Sánchez, como Maduro, está muy nervioso. Está absolutamente nervioso porque tiene que declarar ante el juez. Por primera vez en la historia se tomará declaración a un presidente del gobierno en el Palacio de Moncloa. Y ahí no podrá hacer lo que hace en el Congreso de los Diputados, que es burlarse de quien le hace las preguntas, que es callar o que es mentir. Todas esas preguntas
se van a hacer hoy. Se van a hacer por el juez y se van a hacer por Marta Castro, la representante de la acusación popular de Vox en este proceso. La primera de todas, esa que queda aún sin contestar, con cuántas sociedades cotizadas y reguladas por el Estado el señor Sánchez llamó para que su mujer tuviese una reunión con ellos. ¿Qué se cocía en esas reuniones en el Palacio de Moncloa que sabemos por otros testigos e investigados en la causa de Begoña Gómez se produjeron y estuvo el señor Sánchez presente? ¿Cómo reaccionaron esas sociedades cotizadas y reguladas ante la llamada del señor Sánchez? ¿Cómo es posible que dirija una cátedra universitaria alguien que ni siquiera es licenciada? ¿Y cómo es posible que dé clases de captación de fondos públicos la mujer del primer hombre que reparte fondos públicos en este país que es España? Ante una fiscalía convertida en el abogado defensor de Sánchez, ya solo le queda al pueblo español, como en aquellas aciagas jornadas de septiembre y octubre de 2017, un juez valiente y el pueblo español representado por la acusación popular y en concreto por Marta Castro. Solo me queda darle a Marta toda la fuerza, toda la responsabilidad y que sea capaz de dirigir correctamente las preguntas, como lo va a hacer, para que Sánchez ya no pueda más seguir mintiendo y callando al pueblo español. No nos merecemos a un Sánchez que miente, que engaña, que manipula y que está emponzoñado por la corrupción moral, política y económica de él mismo, de su partido, de su familia y de su gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, pues finalmente Pedro Sánchez no ha declarado. Tampoco ha declarado nada respecto a las elecciones de Venezuela. Pedro Sánchez está ahora mismo con una política del hermetismo. Sin embargo, Pedro Sánchez también en estos días de confusión y que el foco está sobre Venezuela, nos ha colado un pacto con Esquerra Republicana e Illa para investir a Illa como presidente de la Generalidad Catalana. Eso sí, quebrantando el principio de igualdad entre todos los españoles y pues muy pocos días después de intentar vendernos ese discurso de que el resto de España tiene que ser solidario con Canarias y tenemos que ayudarlos con la presión migratoria. Sin embargo, días después, para seguir pudiendo permanecer en la Moncloa, para poder poner a ella como presidente de la Generalidad, pues le da unas concesiones a Esquerra Republicana donde se rompe el principio de igualdad, donde dicen que han pactado el 100% de la gestión de los impuestos para Cataluña, para esa comunidad autónoma, haciendo que otras comunidades autónomas se sientan o sean más desfavorecidas económicamente, al igual que pasa con el cupo vasco, es decir, fomentar la desigualdad entre españoles dentro del territorio nacional. Hay que ser solidarios con algunos, pero hay que ser más solidarios con otros, a pesar de que vas a ser insolidarios con el resto del conjunto de la ciudadanía española. Esto es así, amigos. Este es el Partido Socialista. Si no te gustan mis principios, no te preocupes, que yo tengo otros. Pero como esta gente tienen una masa borreguil de analfabetos que les votan, hagan lo que hagan o digan lo que le digan, pues están aplaudiendo con las orejas y pegándose golpes en el pecho, diciendo que van a tener un presidente socialista en Cataluña, a pesar de todas las cesiones que le han hecho a Esquerra Republicana cuando se ha pegado uno de los mayores batacazos electorales de su historia, y es un partido que está en plena descomposición. Pero esto es Pedro Sánchez, no os preocupéis si tenemos el gobierno más progresista de la historia. Y si lo del tema de Venezuela no es suficiente para tapar las vergüenzas de Pedro Sánchez, su pacto con los catalanes y la farsa de que se ha acogido a su derecho a no declarar, no os preocupéis porque ya tenemos la cortina de humo de hoy, que casualmente esta justicia que es ultraderechista va coincidiendo en los tiempos cada vez que pasa algo con Pedro Sánchez o con su esposa y con Pedro Sánchez, y sale algo que va a hacer que los medios de comunicación, como si fuera el ojo de Sauron, se centren en eso, porque parece ser que a los españoles nos importan más esas nimiedades que el presidente del gobierno obstaculice a la justicia. Sí, amigos, la cortina de humo, y casualmente, que seguro que no tiene nada que ver, porque de verdad no seáis mal pensados, pues el día en el que Pedro Sánchez tiene que declarar en la Moncloa ante el juez Peinado, se conoce que Nacho Cano ya está imputado, ya es investigado por una supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su musical Malinche. Anda,
el amigo de Ayuso. También es casualidad. Estamos ya a un par de días de que se cierre el curso judicial, de que se cierren los juzgados en agosto. Pues va, antes de que se vaya de vacaciones, ya tenemos una de las cortinas de humo de este verano. Ya tenéis carnaza. Ya tenéis ahí la prensa, algo de lo que hablar durante el verano. La imputación de Nacho Cano. Ya veréis cómo ahora empiezan a salir personas, declaraciones, y este es uno de los temas con los que nos van a tener mareados durante todo el mes de agosto. Amigos, España es pan y circo. Mientras tanto, tenemos a un presidente del gobierno que no declara ante el juez, que no cumple su obligación, ya no legal, sino como presidente, que debería de ser la transparencia. Acordaos que este iba a ser el gobierno de los pactos con luces y tacógrafos. Y esto es España, un país de chichinabo. Ríete tú de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, amigos, si os ha gustado mi vídeo, os invito a que dejéis un like, que comentéis por aquí, es muy importante también para el posicionamiento del vídeo, sobre todo que lo compartáis. Y si queréis apoyarme económicamente, pues tenéis distintas vías, como podría ser pues Bizum, PayPal, Patreon, o como buenamente queráis y podáis, si es que de verdad queréis y podéis. Si no, no pasa nada. Agradecido que estéis aquí viendo mi contenido un día más, y vamos a continuar denunciando las tropelías de este gobierno y también de lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a estar pendientes estos días. Muchísimas gracias a todos. Continuamos.